Tiene mucha razón José María Lancho, al que yo creo que nos une a los tres pues, muchos años ya de amistad y de complicidades en la reivindicación de esta historia naval, que es nuestra, pero no es solo nuestra, y por eso precisamente lo hacemos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que es una historia de la humanidad. Tiene mucha razón en ese valor intrínseco de la historia naval, no solo de los restos de las batallas, sino de la investigación de la historia. Si hay algo que pone de relieve es pues ese abismo en el que se ven reflejadas pues, algunas de las mejores y las peores cosas del ser humano, ¿no? Pero siempre además en un entorno muy hostil, peligroso, con algo de aventura y con mucho peligro, desde luego, como ya decía. Pero a mí me gustaría comenzar un poco la intervención, que voy a leer prácticamente por improvisarla un poco mejor, si me permitís. Comenzar con una confesión, y es que yo soy periodista, no tengo la fortuna que tiene Santiago de que además es doctor en historia, pero sí es verdad que he tenido durante los últimos años mucho roce y amistad con algunos historiadores, también navales, y yo cada día los admiro más. Y los admiro más sin importarme un poco al ámbito de su estudio, que podría estar pensando ahora mismo en qué es lo más alejado de la historia bélica, pues los estudiosos del arte, por ejemplo, ¿no? Que han podido descifrar las imágenes de la historia de nuestra cultura y que para ello deben habitualmente separar lo que una imagen cultural tiene de realidad, lo que tiene de representación y lo que tiene de deseo ante el espejo de la posteridad de quien la está produciendo, o también lo que tiene de reflejo de los propios demonios y de los propios defectos. Pero, sea cual sea esa ecuación, lo que nunca pierde una imagen cultural potente es la capacidad para definir una sociedad o para definir un periodo histórico. Esa capacidad es insuperable. Pensemos solo en nombres como Altamira, el nacimiento de Venus o la primavera de Botticelli, las Meninas o el Guernica. Pero pasa igual, por supuesto, con los historiadores de la guerra, que deben entrar con sus muy necesarias herramientas, y menuda caja de herramientas que necesitáis, en los episodios más dolorosos, a veces repulsivos y a la vez fascinantes de nuestro pasado, para encontrar y para salvar a la verdad, como si fuera el soldado Ryan, porque ya se sabe que la verdad es la primera víctima de una guerra, y para extraer de la realidad más sangrienta y desoladora de la actividad humana algunos relatos que hablan de grandeza o de miseria, pero que son verdaderos, si se investigan bien, sin que pierdan esa dimensión humana, que sirvan para ilustrar precisamente unas cuantas lecciones que nos sean útiles a nosotros, aunque muy a nuestro pesar, también formando parte de las imágenes culturales de gran potencia a las que tal vez no queremos mirar tal y como son. Pensemos en algunas imágenes. En el frente tenemos fotos de capa en el día D o en Cerro Muriano, y en los aledaños del frente tenemos a la niña Kim Phuc quemada con napalm en Vietnam, o el cuerpo casi dormido de un pequeño Aylan Kurdi en la playa de Turquía muy recientemente. Y siempre que hablemos de una imagen cultural producida por algo tan ambiguo y peligroso como la guerra, deberíamos hablar de que la imagen más perfecta es a menudo la mentira más perfecta. Y solo es el historiador el que puede limpiar todo eso que tiene adherido, el periodo que representa esa imagen o la investigación, para dejar a los lectores que entremos con cierta claridad de criterio. El libro que nos reúne hoy aquí está lleno de una información muy necesaria y es maravilloso por los datos que aporta. Un océano de datos. Los lectores de este Kriegsmarine, la flota de Hitler, van a poder seguir paso a paso, operación por operación, y es más, a veces maniobra por maniobra, cuántos episodios deben recordarse de las actividades navales en la Alemania nazi. Pero tiene algo más, tiene un valor añadido que vuelve más valioso este libro, y es que su autor, Santiago Mata, no ha hurtado entrar, a su vez, en una batalla a la que todo historiador de guerra se ve abocado, una batalla moral, que pone a prueba el sentido de lo que hacemos, propia de quien mira esos episodios desde una sociedad como la nuestra, que necesita, como pocas, encontrar la perspectiva adecuada de lo que ocurrió en el pasado,
con el fin de sacar lecciones útiles para el mundo contemporáneo. Permítanme que ilustre con un ejemplo esta búsqueda de mirada. Nunca olvidaré un desayuno de hotel compartido con Anthony Beevor hace años. Abusando de su flema y de su buen humor inglés, avivado con huevos, judías, bacon y café, y la actitud relajada de quien no está ante una entrevista, sino charlando amigablemente, estuvimos conversando de muchas cosas, pero casi todas relativas a cómo el historiador cruza las fronteras de nuestro mundo actual hacia el pasado, y por qué senderos a veces poco transitados, hallados en papeles amarillentos o en archivos perdidos, llenos de dolor, para encontrar un sentido a los sucesos, vistos con claridad, y también a qué precio lo hace, muy a menudo. Esa visión de la historia como un país extranjero del pasado al que se puede viajar con un cierto salvoconducto histórico me pareció digna de un clásico del cine o de una novela de espías. Pero lo que nunca olvidaré fue un momento amargo frente a un plato que tenía una ración muy pequeña de huevos revueltos. Su reacción fue: a veces pierdo la alegría y el apetito, solo con pensar que en Stalingrado con este trocito habrían tenido para comer 4 personas su ración diaria. Beevor es famoso porque en sus libros siempre está esa perspectiva humana de las cosas de la guerra, tan útil para no adormecer la inteligencia ni la sensibilidad del lector. Pues con ese mismo espíritu humanístico está escrito este libro que hoy presentamos. Santiago Mata, desde la convicción de que el humanismo cristiano que empapa todo lo que escribe puede servir a la sociedad, aporta en su estudio de la Marina de Guerra de Alemania nazi, además de un riguroso y completo mar de datos, como hablábamos, los elementos de interpretación de aquellos hechos, basados en los actos y en las decisiones de una serie de personas que tenían el poder y que fueron ejecutados por hombres encerrados en naves y también en tradiciones de acero blindado. Aquellos que fueron actores y que fueron víctimas en su mayor parte de un escenario que la humanidad no debería repetir jamás. Asistir de la mano de Santiago Mata a los despachos del jefe de la Armada, Erich Raeder, con Hitler, desde que es nombrado canciller, y comprobar cómo ese liderazgo peligroso era asumido como salvífico por buena parte de Alemania en un proyecto que sin lugar a dudas no tenía más salida que una guerra total, ni más destino probable que el hundimiento, es también posar nuestra mirada sobre todo lo que sabemos de ese periodo con una perspectiva muy rigurosa y bastante inédita. Los mitos que derrumba este libro explican la complejidad, que es seguramente uno de los más difíciles elementos de la historia que un buen historiador debe divulgar. Nuestra mente tiende a esquematizar y se convence a menudo con la explicación más fácil, pero quien estudia los contextos históricos sabe que la única honestidad está en comprender y narrar esa complejidad. Y este es un libro verdaderamente cultivador de las complejidades que llevaron al rearme alemán tramposo con las otras potencias, porque no cumplía los tratados y acuerdos, ni buscaba otros nuevos, y al final también tramposo con su propia nación, a la que debían proteger, puesto que el mando de la Kriegsmarine acabó ebrio de los humos de las fundiciones de barcos y de mitos navales desde Tirpitz. Reitero mi admiración por la capacidad de crear este inmenso mar de datos fehacientes y fidedignos sobre los preparativos, los usos, las ordenanzas y sobre cada batalla desde los inicios, pero sobre todo también la capacidad de navegar por esos datos con un criterio siempre enfocado y revelador. Como ya hiciera con el arma submarina de la Alemania nazi, en un libro reciente, Santiago ha traído a este volumen los elementos de juicio que por sí solos y más con la atenta sucesión de los hechos permiten derrumbar esos mitos que se han creado alrededor de la capacidad real de aquella armada alemana, o permiten que se derrumben solos a los ojos del lector. Y este es uno de los rasgos más descorazonadores del libro, que le aporta una tensión narrativa indudable. En todo momento, Raeder y el gobierno de Hitler son conscientes de que hay una desventaja estratégica alemana por su posición frente al mar y que necesita una compensación geográfica y una mínima igualdad frente a las fuerzas británicas para poder hacer frente a los desafíos que las flotas combinadas de los aliados van a plantear sobre el terreno, sobre el mar en este caso. Al mismo tiempo, conocemos de su mano, gracias a los informes de operaciones y a los relatos de las reuniones del alto mando, que la segunda condición no va a estar ni siquiera cerca de lograrse, mientras que la primera tuvo unos costes enormes, por ejemplo con la invasión de Noruega, que no se vio del todo compensada con sus logros. Hay otro rasgo que me ha resultado especialmente atractivo del libro. Vengo insistiendo en que es un libro específico hasta donde se puede llegar en el conocimiento histórico de un periodo y de un ámbito, pero riquísimo en los contextos y en los matices que se abren a otros ámbitos.
Por ejemplo, el acierto de llamar guerra de corso a la política naval alemana de dañar las líneas de abastecimiento de Gran Bretaña, una isla, al fin y al cabo, a la que todo debía llevar por barco. El corso, esa palabra tan rica en historia, que no necesita casi ni presentación para nosotros, es una palabra que dibuja el empeño durante siglos de rapiñar y destruir las riquezas del adversario, y que como españoles que nosotros somos, hijos de una de las mayores potencias marítimas de la historia, sabemos que siempre resulta insuficiente e infructuoso. Por mucho que asuste leer en este libro la cifra de barcos hundidos, las toneladas contantes que los alemanes llevaron a pique en su práctica corsaria, desde los U-boats o desde la flota de superficie, la historia de los convoys fuertemente escoldados es siempre más heroica y vencedora al fin, como sabemos los españoles. Es este uno de los mitos más nuevos, uno de los mitos más resistentes de la Kriegsmarine, el terror propagandístico asociado a su capacidad de caza sin cuartel a todo barco con abastos dirigido a Gran Bretaña. Y uno no puede dejar de pensar, y esto es algo que te pregunto, Santiago, si no hay algo más, algún interés en el fondo británico en que se mantenga ese mito de algún modo, porque como este libro es una historia completa y redonda, pero nos hace recordar tantas otras historias asociadas, no he podido dejar de acordarme de ese imperio que llamó invencible a la Armada Española, que se dispersó en parte por culpa de unas tormentas. Los británicos tienen ese amor tan fiel por su historia que se engrandecen a veces con gestos para una galería que acaban en mitos intocables. Vencer a la Armada Invencible, sortear manadas de lobos inesquivables en el Atlántico. Parece cierto paralelismo. Los nombres, como el Graf Spee, el Bismarck, son grandísimos nombres de la historia naval. ¿Cómo no van a ser míticos? Las grandes operaciones, todos ellos están aquí, en este libro, relatadas con una honestidad y una importancia de datos disponibles, toda importancia que adquieren los datos disponibles 80 años después. Pero también la historia de estos buques que iban acompañados por otros de apoyo, las operaciones menos conocidas, las acciones decisivas de algunos tripulantes de uno y otro lado. No creo que deba dar muchos más detalles, porque quiero que no pierdan ustedes la sorpresa de lo que deben disfrutar cuando lean este libro, que es magnífico. Pero sí quiero incidir en cómo Santiago ha sabido dosificar muy bien esa angustia que surge de las acciones del bando alemán, con una información que en aquellos días solo tendría un puñado de personas, pero que los lectores tenemos al tener el libro en las manos, sobre el poder real, sobre la capacidad de fuego real y de resistencia real de las unidades disponibles. Conocen, y ustedes conocerán leyéndolo, su desventaja en número de barcos, en tonelaje, e imponen siempre esa orden de no arriesgar demasiado las fuerzas. Pero al mismo tiempo asistimos a cómo la guerra está mutando, o ha mutado ya en ese momento, en los que se actúa a mayor distancia de buque a buque, cuando ya no se entablan esas grandes batallas de grandes flotas tan cerca como antiguamente se hacían, y también la acción decisiva de las fuerzas aéreas que cambia las reglas del fuego, de juego. Y ahí, de nuevo, este autor sabe ponernos en un contexto preciso, porque los mismos mandos de aquella armada, que era insuficiente para los sueños hitlerianos de dominar el mundo, ellos también soñaban con una gran batalla definitiva, como si el tiempo y la experiencia no les hubiera demostrado que ya no era ese el momento. Una batalla definitiva contra la flota británica, una batalla imposible bajo aquellos nuevos presupuestos de la guerra, que revela una espiral un poco demencial, cuyas raíces se hunden sin duda en buenas dosis de complejidades. Las propias perturbaciones ideológicas del nazismo, que embaucó a la nación más culta y laboriosa del mundo occidental en una misión casi suicida para una posteridad imposible, y también la necesidad de resarcirse de una humillación reciente, la de la Primera Guerra Mundial, y sus tratados, que el estamento militar sentía como el resto de la población abusivos. Como sabemos, el incendio del Reichstag en 1933 catapultó al poder absoluto a una banda de matones nacionalsocialistas con los resultados conocidos para todos, que aunque lamentemos suficientemente, no estamos del todo libres de volver a vivir si no atendemos a lo que la historia nos enseña y que, como bien resume Santiago, se formula sencillamente en el desprecio a la vida humana, sea atendiendo a cuestiones de raza, religión o ideología.
Hemos visto ejemplos suficientes a lo largo de la historia y, desgraciadamente, a pesar de que en este libro tenemos un relato fidedigno, volvemos a verlos en nuestro mundo contemporáneo. Así es como un libro de historia cobra tanta actualidad. No es fácil que la historia se acomode a los prejuicios si se conoce bien el fondo. Por eso, el pasado resulta casi siempre impredecible, si me permiten este oxímoron. Todo eso, además, me lleva a hacer un pequeño apunte final sobre la formación periodística del historiador Santiago Mata. Yo lo conocí hace 10 años, precisamente con el estallido del caso Odyssey, del expolio que la compañía de cazatesoros realizó sobre una fragata, los restos de una fragata española, la Mercedes. Es una noticia que por primera vez se conoció gracias a él, porque fue el primero que dio el reportaje de que se estaba llevando un patrimonio a través de un avión furtivo en el aeropuerto de Gibraltar y que estaba cargado con objetos valiosos del patrimonio histórico español, algunos, sobre todo monedas, pero no solamente. Si había algo en lo que destacaba el trabajo de Santiago ya entonces, y en lo que nos adelantaba prácticamente, era primero en su conocimiento de Gibraltar y de su entorno, y también en el conocimiento histórico preciso que rodeaba precisamente a las acciones que dieron con la fragata, con el hundimiento de la fragata. Y por eso la verdad es que ha sido sobre todo un placer, pero también un orgullo, pues que Santiago me haya invitado y que hayamos podido participar hoy en esta presentación, un poco haciendo de telonero, pero sobre todo para invitarles a que ahora le pregunten, porque de verdad que sabe muchísimo y van a disfrutar, para hacer un verdadero prólogo que sea centrado sobre la materia del libro, de este libro tan divertido y tan apasionante que acaba de publicar. Muchísimas gracias y enhorabuena.